¿Qué investigaciones son hoy más importantes en psicología del deporte? Bueno, la pregunta indudablemente es muy pertinente. En primer lugar, diré que es muy importante tener en cuenta que las investigaciones en psicología del deporte se centran, por un lado, de forma habitual y tradicional, en la respuesta emocional, en la respuesta, digamos, de los procesos cognitivos de pensamiento o la génesis de imágenes mentales y su impacto sobre, por ejemplo, si lo aplicamos a la educación física, a la educación, si lo aplicamos a la salud, en el contexto de la salud, o si lo aplicamos en las situaciones de entrenamiento deportivo, en el entrenamiento. También un tópico muy importante hoy en día son las respuestas psicofisiológicas de nuestro organismo cuando tenemos que interactuar con el medio y con el entorno, y también, por supuesto, el análisis conductual, motriz, directamente observable, que es el que nos va a interesar. A todas estas líneas también debemos sumarle hoy en día aspectos que tienen que ver con el desarrollo, como no puede ser de otra manera, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de todo lo que viene a impactar no solo al contexto del deporte, sino al contexto social. Y en ese sentido se están desarrollando ya muchas líneas muy interesantes, tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías, como, por ejemplo, una de las líneas que tenemos también junto al CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desarrollado, es la que tiene que ver con análisis epigenético de la actividad física. Por lo tanto, hay un montón de líneas donde la formación de los estudiantes debe ser indudablemente ambiciosa, precisa y, bueno, pues lo más amplia posible. ¿El deporte cambia el cerebro? ¿Qué beneficios y riesgos tiene? Bueno, la actividad física no es que modifique el cerebro. El cerebro, en realidad, es un órgano que está diseñado para permitirnos adaptarnos al medio, exactamente igual que lo permite el corazón, el pulmón, el hígado o las piernas. Lo que sucede es que, igual que el hígado, el corazón, el pulmón o las piernas, nuestro cerebro, cuando está en procesos de interacción para adaptarnos, ayudarnos a adaptarnos al medio, lo que va a hacer es generar una serie de, digamos, facilitaciones que a nivel de tanto puede ser neurotransmisores, como a nivel, como decía antes, epigenético, como en diferentes instancias, va a permitir que esa adaptación, digamos, sea la más óptima posible. Pero no nos adaptamos por el cerebro. El cerebro es un órgano exactamente igual que otros que nos permiten esa adaptación. Y por lo tanto, en ese sentido, en primer lugar, decir que la actividad física va a jugar un papel modulador muy importante vinculado a aspectos relacionados, por ejemplo, con la salud, con la prevención de bienestar, con la regulación de estrés, con tantos y tantos problemas hoy en día sociológicos y psicológicos que impactan a nivel social, y por lo tanto desarrollar investigaciones sobre este ámbito es indudablemente muy importante, ¿no? Además, tener en cuenta que las investigaciones implican la coordinación de diferentes profesionales, desde médicos, fisioterapeutas, psicólogos, graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, etc. ¿Cómo está la psicología del deporte en España? Bueno, la psicología del deporte no solo en España y en el resto del mundo, creo que podemos presumir de tener un nivel tanto académico como de investigación, como también aplicado, muy importante. De hecho, no me equivoco si señalo que cada una de las comunidades autónomas que componen nuestro territorio nacional tiene muy buenos y buenas profesionales que están investigando, que están enseñando y que están también ejerciendo en el ámbito profesional. Por lo tanto, es un nicho laboral de un enorme interés para cualquier profesional que quiera analizar cómo el comportamiento se adapta en un contexto de, si es alto rendimiento, máxima exigencia, si es un contexto vinculado a la salud, pues lo que tiene que ver con actividad física, salud y variables psicológicas, y por supuesto, ¿por qué no?, en ámbitos como la educación física, donde también el conocimiento y de las variables psicológicas y su impacto sobre cómo trabajar diferentes elementos con nuestros estudiantes, pues es de indudable importancia. Por lo tanto, los psicólogos del deporte hoy en día creo que tienen un nivel muy positivo, muy bueno. ¿Cómo se actúa cuando un deportista está bloqueado mentalmente? Bueno, en primer lugar, habría que hacer lo que llamamos en psicología un análisis funcional de por qué ese deportista en un contexto puntual o específico se puede llegar a bloquear. Ahí tendríamos que hacer un análisis de los estímulos antecedentes, es decir, toda la historia de aprendizaje de ese deportista va a explicar cuáles son los estímulos que elicitan, que hace que se provoque una respuesta en el organismo, que en este caso sería el bloqueo, que al mismo tiempo va a ser seguida de una serie de consecuencias que están explicando también que ese comportamiento se mantenga. Entonces, a partir de un buen análisis funcional, es como haríamos una intervención profesional para disminuir la probabilidad o la tasa de respuestas
de ese bloqueo, intentando generar conductas, por supuesto, alternativas, adaptativas, en el contexto específico en el que se ha producido ese evento. ¿Qué es lo primero que haces para realizar una evaluación psicológica del deportista? Bueno, la pregunta es ambiciosa, la pregunta prácticamente es de un semestre entero, como poco, un curso académico entero, para poder explicarla, porque en realidad tiene que ver con el proceso de evaluación en el ámbito psicológico. Antes daba algún tipo de observación vinculada a cómo todo comportamiento, toda conducta, para nosotros desde un punto de vista conductista es exactamente igual hablar de comportamiento que de conducta. Antes mencionaba ciertas dimensiones, ¿verdad? Emocional, cognitiva, psicofisiológica o la motriz. Todo esto son conductas exactamente igual, solo que algunas, como los pensamientos, son conductas encubiertas, decimos, son conductas que solo me observo yo, pero van a ayudarme a adaptarme de la forma más óptima posible al medio. Si este modelo se entiende explicado de forma muy sencilla, la forma que tenemos en psicología deportiva de evaluar estos procesos debe atender a la naturaleza del contexto en el que se va a producir esta cadena estimular, entendiendo que las respuestas van a ser englobadas dentro de estas dimensiones. Habrá respuestas emocionales que tengamos que analizar y observar, habrá respuestas cognitivas a nivel de procesos de pensamiento, de imágenes mentales que tenga el deportista, habrá respuestas psicofisiológicas y también motrices que tendremos que evaluar. Eso dentro de una cadena estimular donde obviamente no es sencillo, pero debemos aprender, los profesionales de la psicología del deporte, a detectar todas estas cadenas estimulares, dando antecedentes que van a controlar las respuestas que damos, como las consecuentes. Y bueno, no puedo, digamos, extenderme mucho más, pero había otros procesos que éramos respondientes, donde los procesos de aprendizaje, por ejemplo, de la mayor parte de respuestas emocionales, van a tener que ver con estos procesos más respondientes que se aprenden por condicionamiento. Entonces, la evaluación tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer. Se ha vinculado mucho la psicología del deporte al uso de cuestionarios, por ejemplo. Los cuestionarios no es más que la percepción que yo tengo sobre algo. Por lo tanto, lo encajamos dentro de una de las subdimensiones de respuesta, los pensamientos de la persona. Por lo tanto, fíjense la cantidad de variables que quedarían, aparte de un cuestionario, por poder evaluar de forma completa al deportista. ¿Qué consejos darías a los alumnos que están en el mundo de la investigación deportiva? Bueno, pues dentro de los 3 consejos, el primero es pasión. Cuando existe pasión, existe trabajo, existe entrega, y hoy en día hay un gran riesgo, el riesgo de la inteligencia artificial. Nuestra época, yo tengo 49 años, respecto a la época actual, hace que los doctorandos o los investigadores, con el acceso a la inteligencia artificial, quieren ahorrarse muchas etapas que tradicionalmente hemos seguido cuando investigábamos, tanto en este contexto de búsqueda bibliográfica como en el contexto de la lectura. Hoy en día leer es imprescindible y se pierde la capacidad, se pierde mejor dicho, el hábito de leer en profundidad a los autores fuente, los autores de referencia, porque ya tenemos sistemas que nos permiten resumir todo, además de forma rápida, pero eso tiene un riesgo. Entonces mis consejos tienen mucho que ver con que hay que desarrollar hábitos vinculados al trabajo concienzudo, al trabajo, digamos, sostenido en el tiempo, a la capacidad de tener un buen proceso de liderazgo en este proceso largo y a veces tedioso, pero apasionante, que es realizar una tesis doctoral o una investigación, ¿no? Entonces, en este contexto, seguir muy bien los pasos que hay que hacer, no hundirse si los resultados no dan lo que nosotros buscamos, así se avanza en ciencia, y tener en cuenta, por último, que desde una perspectiva, digamos, conductista también, el estudio que hacemos, casi todo el comportamiento tiene que ver con estudios de caso, porque esa cadena estimular que decíamos es muy idiosincrática, por lo tanto es muy personal. Por lo tanto, invitar también a hacer estudios de caso en profundidad, yo creo que son uno de los deberes que hoy en día en ciencia aplicada tenemos. ¿Por qué estudiar el máster en Investigación, Educación Física y Salud o el de Psicología del Deporte? Bueno, pues el máster de Investigación en Educación Física y Salud lo recomendaría porque cualquier profesional que esté interesado en desarrollar sus competencias en estos 2 ámbitos, sobre todo de especialidad, deben tener competencia también investigadora. Desde mi perspectiva, no existe la posibilidad de hacer una buena praxis como profesionales si no estamos interesados en hacer investigación-acción. En este sentido, tanto si quieren hacer tesis doctorales como si quieren ser mejores, su mejor versión posible en la praxis, realizar el máster de investigación les va a permitir ampliar su perspectiva e indudablemente tener una cantidad de recursos y de competencias que no se pueden adquirir si uno no cursa este programa.
Y respecto al máster de Psicología del Deporte, pues indudablemente cualquier persona que quiera especializarse en Psicología del Deporte, pues debe cursar una especialidad, y en la carrera en un grado, hoy en día en Bolonia, tenemos una formación con el Marco Europeo de Educación Superior, una educación pues superficial en todas las carreras, y viene ya marcado que en los posgrados llega a ese punto de especialización. Entonces, indudablemente hay que realizar esa especialización para tener una buena formación, y el programa de Psicología del Deporte indudablemente cumple con todos los criterios para, cuando se cursa de forma adecuada y con la intensidad, ¿verdad?, adecuada, y con el claustro docente que hay, pues la persona debe salir con las competencias óptimas para ejercer en su rol como psicólogo o psicóloga del deporte.